Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí como decana del programa de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito, darles la bienvenida a todos ustedes a una nueva sección de nuestro ciclo de conferencias Ingenieros Civiles Sin Fronteras. Este es un espacio que iniciamos a trabajar este año precisamente porque tenemos casi 6.000 graduados del programa de Ingeniería Civil, muchos de ellos en distintas partes del mundo, y por eso pues los hemos invitado. La idea es tener este ciclo de conferencias una vez al mes y los hemos invitado pues para que nos vayan contando de sus experiencias. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial. Es un graduado que representa con excelencia el espíritu global, innovador y comprometido de nuestra escuela, por lo cual doy la bienvenida a este espacio académico a nuestro graduado Francisco Javier Ángel Neme. Francisco es ingeniero civil, graduado de la Escuela de la Promoción 2011, tiene una maestría en ingeniería civil del Instituto de Tecnología de Karlsruhe en Alemania y actualmente se desempeña como Technical Controller en Port, Alemania, liderando proyectos de infraestructura de gran escala en Europa. Hoy Francisco nos va a presentar una conferencia titulada Control técnico en proyectos de infraestructura, las ventajas y herramientas digitales, ITUD a través de casos reales en Alemania. Francisco está radicado en Alemania desde hace ya varios años y su participación y esta conferencia que nos va a ofrecer el día de hoy nos permite acercarnos a estas herramientas digitales que están hoy en día transformando la gestión de proyectos de infraestructura, y también es una oportunidad también para reflexionar sobre cómo nuestros ingenieros pueden proyectarse internacionalmente. Muy bien, pues Francisco, bienvenido nuevamente a tu escuela y es un orgullo tenerte con nosotros. Ingeniera, muchas gracias. Gracias por esa introducción. La palabra privilegio me asombra. Es siempre un gusto estar con la escuela, siempre en mi corazón y nada, siempre a la orden para cuando se necesite. Muchas gracias, Francisco. Francisco, así como lo mencionas, ¿qué significa para ti regresar hoy, así sea de manera virtual, pero regresar como conferencista y poder compartir tu experiencia internacional con las nuevas generaciones de ingenieros civiles? Ya tenemos aquí en conexión y pues esto va a quedar grabado y vamos a tener el video donde se va a reproducir. Y ya estás regresando, hace 14 años te graduaste aquí de la escuela del programa de Ingeniería Civil y pues has acumulado una serie bastante importante de experiencias a nivel internacional. Entonces, ¿qué significa para ti regresar hoy como conferencista? Pues un orgullo ante todo, ¿no? Ante todo la opción de poderles mostrar a los estudiantes actualmente, perdón, un excuse, ya tengo los derechos para poder presentar. Un orgullo poder mostrarles las opciones que están a la mano también, gracias a muchos de los convenios que tiene la escuela. Realmente yo estoy en Alemania gracias a un convenio que tuvo la escuela, que me abrió las puertas a Alemania, que me dio la oportunidad de venir y pues me abrió un nuevo mundo, ¿no? No hubiera sido posible de no haber tenido ese programa de la escuela que se llama Jóvenes Ingenieros, pero pues ser la opción o el puente para que los futuros ingenieros que se están formando actualmente se motiven también a seguir adelante con el plan de estudios y con todo el programa que ofrece la escuela, pues es algo que me enorgullece y que me emociona. ¿Qué recuerdos perduran en tu memoria de la escuela? Oh, gratos recuerdos, gratísimos recuerdos. Desafortunadamente ya muchos o varios de los profesores se han ido, nos han dejado. Hace pocos días recordamos al profesor, al ingeniero Chocontá, que sus clases eran espectaculares. Recuerdo mucho, la recuerdo a usted en el laboratorio de Ingeniería Estructural 3, cuando hacíamos las sustentaciones del proyecto con el ingeniero Segura.
Pero en general son recuerdos muy gratos. De hecho, bueno, les contaré en unos momentos. Yo soy de Cogua originalmente y siempre que voy a Colombia a visitar a mi familia, pues paso por la escuela y siempre es la emoción de, esta es mi escuelita, que hay nuevo, que hay nuevo, que se ve. Lo último que vi fue el puente peatonal, que ya hace varios años, de hecho, que ya está construido de lado a lado y pues nada, siempre es una alegría poder ver a la escuela. Dentro de la formación que adquiriste aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería, o sea, ¿qué aprendizajes fuertes o qué enseñanzas o qué aprendizajes clave te dejó esta formación y que hoy aplicas en tu trabajo de Alemania? La disciplina es algo muy importante que uno aprende con todo el proceso, ¿no? Un poco comparando la situación de el estudio en Colombia y en Alemania, siempre he tenido el convencimiento de que la formación que recibimos en Colombia en general y en particular en la escuela es una educación prácticamente personalizada en la que se va apoyando mucho al estudiante a medida, pues muchos con tareas, proyectos, y eso es algo que, que le forma a uno un carácter. O sea, aparte de que uno está aprendiendo las partes técnicas, el tema técnico también está aprendiendo disciplina y carácter, y eso es algo que lo ayuda a uno también en su vida profesional, ¿no? O sea, en este momento, y pues acá ya integrado, llevo 14 años viviendo acá en Alemania, más o menos, 13. Integrarse en la cultura también es algo fuerte que sin disciplina pues sería difícil de lograr. Eso es Ujú, algo sí. que me enseñó mucho la escuela. Y nada, como digo, esa forma, las clases, ese acompañamiento, el modelo como tal colombiano es algo que no se tiene acá. Acá es una educación más autodidacta y hay un solo examen, por ejemplo, al final del semestre. Entonces uno como estudiante está todo el semestre nadando, flotando y al final del semestre aprende mucho para un examen, pero eh, no está solo aprender para un examen. Y eso es algo que en Colombia no pasa y pues que en la escuela aprendí muy bien el proceso. El aprendizaje continuo y la constancia también, ¿no? Sí, Bueno, así como nombraste ya, tú fuiste uno de los beneficiados de esa primera cohorte del programa Jóvenes Ingenieros del DAT y Colciencias, ¿sí? Por sí. eso tuviste la oportunidad de ir a Alemania a hacer tu maestría, o hiciste intercambio Hice inicialmente. intercambio, inicialmente un año de intercambio. Antes de terminar tu programa, hiciste intercambio, viniste, se te homologó, te graduaste ingeniero civil y después fuiste becario de Colfuturo, ¿sí? Exacto. La idea de estas futuras charlas, y me lo sugirieron aquí en la escuela, es que estos sean en inglés. Hoy hubiera podido ser en alemán, pero pues quedamos un poquito flojitos, bastante. Bueno, entonces mientras se corrige este inconveniente que nos acaban de reportar, tuviste oportunidades, ¿no? Para poder ir a hacer tu movilidad a Alemania, regresaste y dijiste, yo quiero volver, fuiste becario de Colfuturo. O sea, ¿cómo influyeron todas esas oportunidades en tu desarrollo profesional y personal? Pues bueno, yo lo que siempre he dicho, la oportunidad de tener un espacio de intercambio, la persona que se va es una y la que regresa es otra completamente diferente. En un intercambio no se aprende solamente parte técnica, se aprenden cosas a nivel cultural, a nivel de vida, el hecho de empezar a defenderse solo de repente, porque uno en Colombia está el núcleo familiar siempre, ¿no? Vive uno con los papás generalmente durante la época de la universidad, con la familia, entonces, como bien dicen, Hotel Mama es perfecto, todo funciona. Y el hecho de salir y tener que responsabilizarse por todo, por lavar ropa, por cocinar, por hacer mercado, entonces eso forma de una manera increíble. Y efectivamente, el que se fue uno, el que regresó fue otro, ya con otras convicciones, ¿no? O sea, viendo un mundo diferente, viendo opciones
por ejemplo, en el mercado laboral acá, cómo funciona todo el tema laboralmente y cuáles son las diferencias con Colombia, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar un par de años, que mencionaré también ahorita en Colombia, y ya dije, efectivamente, esto me lleva a mi máster. Yo tenía siempre el convencimiento. Parte de la disciplina, bueno, estos temas de becas y todo esto pues también requieren de esfuerzo de parte de uno, ¿no? Estar siempre intentando ir adelante, tener unas buenas notas para poder entrar entre los elegidos, por decirlo así. La suerte de la primer cohorte, claro, la escuela tiene 5 cupos para este programa del DEADE, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán, y de Colciencias. Y siempre hago un poco el énfasis también, se habla del DEADE como una beca, por ejemplo, en Estados Unidos, la Fulbright o este tipo de becas grandes, pero en esta beca era más el esfuerzo que hacía tanto la escuela como Colciencias, o sea, era una beca 70-80% del gobierno colombiano. Entonces, claro, es ver también el esfuerzo que se está haciendo en el país para formarnos a nosotros de alguna manera, para darnos esas oportunidades. Con Colfuturo exactamente lo mismo. En mi cohorte, yo fui de la cohorte 2013, fuimos 2.600 beneficiados en todo el país con el programa Crédito Beca. Claro, muchas condiciones y es una oportunidad también que hay que aprovechar, ¿no? Em, las condiciones son bastante rigurosas, por decirlo así, pero pues a mí se me hace que son unas condiciones justas para la situación que se quiere, para el objetivo que se tiene, ¿no? Que es formar profesionales que se regresen al país y que apoyen el desarrollo del país. Yo no regresé, pero siempre he estado en interés o sí, con interés de poder ayudar al país de alguna manera, ¿no? Entonces, poder generar algún tipo de proyecto o poder apoyar a este tipo de personas que necesitan también ayuda en asesorías y estos temas. Francisco, ¿por qué elegiste Alemania? ¿Siempre estuvo en tu mente? O sea, pudo haber sido otro país, o sea, ¿por qué Alemania? Sinceramente, mi sueño siempre fue Australia. Australia, pero desafortunadamente era muy costoso. Estudiar en Australia o en Inglaterra es extremadamente costoso. Y pues mi mamá me dijo, pues usted lo que se le puede ofrecer en este momento es estudiar acá en Colombia. Em, y pues bueno, la escuela siempre fue la opción, ¿no? Porque desde chiquito, como les digo, vivía en Cogo, entonces pasamos por ahí, entonces, ay, acá la Escuela Colombiana de Ingeniería, acá la Escuela Colombiana de Ingeniería, entonces siempre fue como, sí, aquí voy a estudiar. Y Alemania fue gracias al programa de jóvenes ingenieros. Realmente yo no sabía nada de alemán, no sabía nada de Alemania, lo único que sabía era del 2010, o sea, no, del 2006, el Mundial, entonces en televisión, los trenes de alta velocidad, el estadio de Hannover, el estadio de Berlín, el estadio de München, pero no sabía nada más. Empecé a aprender alemán de ceros, hice un curso súper intensivo de 6 meses paralelo a un semestre en la universidad. Estudiaba 2 horas diarias y así fue que llegué a aprender el idioma para hacer los exámenes que me pedían para la beca. Entonces esa fue la forma por la que llegué a Alemania, fue a través de la escuela, por decirlo así. Y ya para el máster, pues claro, seguía en mi mente un poco la idea de Australia, pero nuevamente los costos son súper altos y pues en Alemania la educación es mucho más barata, es gratuita. Tendría que pagar solo los costos de manutención y el idioma ya lo tenía, entonces bueno, me devuelvo para Alemania y así llegué acá otra vez. ¿Ok? Pero yo sí recuerdo que creo que estabas en cuarto, quinto semestre y ya me mencionabas Alemania. Y para mí fue, este muchacho sabe para dónde va y qué quiere, ¿sí? Ajá. Quizás lo Uy, tenías por ahí más o menos en tu mente. Bueno, en este momento te especializaste en la parte como technical control. ¿Qué habilidades de tu formación como ingeniero civil consideras fundamentales para desempeñarse con éxito en este campo? ¿Por qué en esta área específica? yo creo que todas las áreas. Realmente mi jefe acá en Alemania
al que me enseñó este negocio, pues por decirlo así, esta actividad. Él es un ingeniero civil también, 30 años de experiencia. Él dice que un controlador técnico es un director de proyecto oculto. Y realmente a eso voy en que se usan todas las áreas porque uno está en contacto, también lo mencionaré en la presentación, uno está en contacto con toda la obra, con todo el personal, está con los diseñadores, está con los residentes, está con los maestros de obra, siempre está en intercambio, ¿no? Entonces se están usando muchas cosas técnicas, muchas cosas teóricas, em, y al mismo tiempo muchas cosas de desarrollo personal, ¿no? O sea, tengo que saber llegar a hablar con un maestro, tengo que llegar a saber hablar con un obrero, preguntarle por qué está haciendo esto, cómo podemos optimizar este proceso. Entonces es una mezcla de todo lo que se aprendió, conocimientos de suelos, conocimientos de estructuras, conocimientos de pavimentos, que en algún momento llegan a aparecer. Yo me especialicé o actualmente estoy trabajando para el Departamento de Infraestructura y Túneles. Túnel es un tema nuevo para mí, lo tomé desde hace poco tiempo, y es otro mundo, ¿no? Es poco lo que nosotros en Colombia aprendemos de sistemas de transporte férreo, por ejemplo. Es poco lo que aprendemos de túneles porque no nos especializamos tampoco en eso, y pues acá es otra línea. Entonces aprender que una tuneladora funciona con 30.000 tuberías, con hidráulica. Entonces es un paquete global. No se usa todo el tiempo, pero siempre hay temas que van conectando y que necesita uno como base para poder dar un criterio. En el trabajo de control técnico, am, pues nos encargamos de toda la parte que es gestión de riesgos. En parte, nosotros identificamos riesgos. Lo ideal es que una persona externa evalúe estos riesgos, pero nosotros buscamos los pronósticos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué podemos cambiar en este momento. Entonces, por eso se va al proceso de reuniones mensuales donde se toman decisiones, qué está pasando con los costos, qué está pasando técnicamente, estamos funcionando con lo que calculamos o nos estamos pasando, por ejemplo, de las horas, ese tipo de cosas. Entonces es una cosa integral. Para mí es una cosa completamente integral. Algo muy importante en esta labor es el carácter. eh, en alemán se llama Durchsetzungsvermögen, que traduce como eh, la orientación a la meta, ¿no? Y tal como usted lo dice, siempre he sido una persona como muy, esto es lo que quiero, voy por este lado, punto. Y eso también me ha ayudado entonces a desarrollarme un poco en esto, en este negocio del control técnico. Carácter para poder negociar, carácter para poder reclamar información, porque no es fácil interactuar con todo el mundo, ¿no? Y no es fácil esperar que todo el mundo le dé a una información. Entonces ese papel de director técnico o director de proyecto oculto describe absolutamente todo. Ok, y liderar, ¿no? Liderar procesos, liderar las personas y lograr los objetivos que se proponen en la parte de todo el trabajo. Ok. Bueno, pues ya no te hago más preguntas. Vamos entonces a presentar tu conferencia. Entonces, por favor, Francisco, adelante y muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Aquí veo varios graduados de la escuela, quizás algunos estudiantes. Pero, pues bienvenidos todos y adelante, Francisco, con tu conferencia. Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias. Bueno, pues a todos, bienvenidos. El tema de controlling es un tema muy interesante. Desafortunadamente en Colombia no es tan conocido, es un tema puntual para proyectos de gran escala, pero pues espero darles una luz, un acercamiento a cómo funciona el tema acá en Alemania, por lo menos, y qué herramientas se está usando, eh, o cómo se están aplicando estas herramientas. Mi nombre es Francisco Ángel, como lo dijo la ingeniera. Una agenda, un poco de organización para la charla. Les sugiero que si tienen preguntas las escribamos en el chat y al final
vamos con las preguntas. Si son para mí directamente, veo que ya hay una. Si son para mí directamente y si no, pues con la ingeniera estaremos respondiéndolas. Así avanzamos en la presentación, no interrumpimos y al final tenemos el espacio. En la agenda hablaremos un poco, les presentaré rápido mi currículum, que ya lo hemos comentado, un poco de qué es el control técnico. Me enfocaré más en el tema de I2, en el software I2, los módulos y el uso que le damos acá, cómo se presenta en la toma de decisiones, cómo se interviene, unos casos de aplicación en los proyectos que he apoyado y pues al final dan las preguntas. Mi currículum, pues como les dije, soy coguano, vengo de Cogua, Cundinamarca, cerca de Zipaquirá, por eso siempre paso por la escuela y la recuerdo, como mencionábamos ahorita. Ingeniero civil de la escuela del 2011. Durante mi época de estudio de pregrado, fui beneficiario del programa Jóvenes Ingenieros en el año 2009, como lo explicaba, de Colciencias y de ADE. Opto más por mencionar que es de Colciencias. Cuando me gradué, empecé a trabajar como ingeniero estructural con la empresa SOIC, San Miguel Olejua Ingenieros Civiles. Luego trabajé un muy corto tiempo con PSA, con los ingenieros Aicardi, y luego me fui para la concesionaria Ruta del Sol al tramo 2. En la parte de gerencia contractual. Estoy apoyando toda la parte de gerencia contractual y en esa fase... Se me desarmó. Gracias. Luego tomé la decisión, apliqué al programa de crédito beca Colfuturo, fui beneficiario del 2013, la corte de 2013, como les mencionaba, y con eso me vine a Alemania, hice mi máster en gerencia de proyectos de construcción y transporte en el KIT de Alemania, y tan pronto terminé, empecé a trabajar directamente con POA Deutschland. El cargo de controlador lo ejerzo desde hace... llevo 9 años en la empresa, desde hace 6 años. Los primeros 3 años estuve en la parte de preparación de trabajos en la obra, soporte técnico y en la parte de facturación. Los bombardearé ahora un par de diapositivas con texto, pero cambiará de inmediato en las siguientes. ¿Qué es el control técnico? El control técnico es, pues realmente es algo que combina la pirámide que siempre hemos hablado para el éxito de un proyecto, ¿no? Hablar de la eficiencia, del tiempo, de los costos y la calidad en una pirámide, en un triángulo, que todos estén a la misma distancia y que se pueda llegar a la meta de la forma más productiva. El control técnico analiza todas las situaciones de desarrollo de la obra. Bueno, yo me concentro en la parte de obra directamente, en la ejecución de obra. Hay otras fases que también se pueden tener en cuenta en la parte de oferta y en la parte después de entregada ya la obra. Mi foco es en la ejecución de la obra. Entonces, incluye análisis de indicadores técnicos, presupuestos, rentabilidad y derivación para toma de decisiones de gerencia. Tareas principales, un análisis y control, acompañamiento en la ejecución, presupuestación o presupuestos y control de costos, incluido también la revisión del cronograma de obra, apoyo a proyectos. Yo estoy en un punto en la matriz y soy un asesor para varios proyectos. O en general, o acá cuando ya el proyecto es muy grande, se asigna una persona tan directamente como controlador técnico para un solo proyecto. La optimización de procedimientos es algo también, por ejemplo, en la empresa estamos empezando con toda la integración, se empezó hace 3 años, todo lo que es Lean Management para optimización de procedimientos y análisis detallados de rendimientos, de rentabilidades. Y avances de obra y
una vez más, informes de gerencia para facilitar las decisiones. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué está pasando en este mes? Mensualmente se hacen reuniones donde se dice, se toman decisiones. Yo no puedo tomar decisiones, pero yo puedo asesorar y decir en qué camino estamos yendo, si seguimos esta línea, hacia dónde estamos yendo con los resultados. El negocio de la construcción, desafortunadamente, es algo que considero realmente en el mercado laboral hoy día se está pensando más en que es algo bueno, se está pensando más en el bienestar del trabajador, en que, por lo menos eso pasa acá en Alemania, en que tenga muchas facilidades, que tenga home office, que tenga, bueno, muchos espacios. Y mucha gente está olvidando por qué está trabajando en ese punto, ¿no? Entonces, la situación, por ejemplo, es, yo solo quiero trabajar en oficina. Bueno, bienvenido, está trabajando en una empresa de construcción. La construcción, vivimos de las obras, vivimos de los obreros que están trabajando afuera. Si no tenemos un obrero trabajando, nosotros no tenemos salario. Entonces, es bueno hablar de un paquete global, ¿no? Y que todo el mundo mantenga esta idea de hacia dónde estamos yendo y qué es lo importante, qué es lo primordial. Ámbitos de aplicación, proyectos de construcción de gran escala, como lo mencionaba, para garantizar costos y calidad durante el ciclo de vida del proyecto. La toma de decisiones es muy importante, es saber en el momento adecuado tomar una decisión para poder evitar futuras pérdidas. En general, temas de costos de personal, por ejemplo, si no se controlan en un buen momento, se van a disparar y al final solo van a dejar pérdidas en la empresa. Entorno y herramientas. Claro, para el entorno, como lo mencionaba, un director de proyecto oculto en la sombra, dice mi jefe. Estamos todo el tiempo en contacto con gerencia para este tipo de tomas de decisiones, con la dirección de proyecto para asesorar también qué podemos ver que se puede optimizar. Somos los ojos de un proyecto, de un director de obra afuera. Tenemos que hacer rondas en la obra, tenemos que estar en contacto con los obreros, estar en contacto con los maestros, con los diseñadores, para saber ese tipo de detalles que nos pueden llegar a dar una posibilidad de mejorar, ¿no? De optimizar los recursos. Muchas veces son cosas mínimas. Por ejemplo, en una obra tuvimos hace poco la situación con un puente de metal, que es una estructura que se alquila. Nos dimos cuenta que en vez del puente de metal podíamos usar como una especie de andamio especial para ocupar esa área y que es material que ya contábamos en la obra. Y no tendríamos que pagar el alquiler de ese puente que estaba programado para 2 años. Efectivamente se evaluó la posibilidad, se hizo y al final tuvimos un ahorro de 200.000 euros en el proyecto. Claro, estamos hablando de proyectos de gran escala de 200, 300 millones de euros. 200.000 euros no van a hacer la diferencia, pero de poco en poco se va ahorrando, ¿no? En cuanto a las herramientas, y esto lo menciono más para los estudiantes, para que sepan qué es importante, ¿no? Cuando uno está en la universidad, y es algo que agradezco mucho de mi formación en Colombia, nosotros usamos mucho Excel y eso es algo que acá en Alemania muchos recién egresados no conocen, o sea, lo conocen de forma básica. Entonces, Excel es una súper herramienta, es un mundo paralelo que si uno lo sabe manejar puede hacer maravillas, ¿no? Con macros, con fórmulas, no quedarse simplemente con la suma, con multiplicadores o con este tipo de cosas, siempre ir más allá a pensar en cómo puedo dinamizar mis procesos, cómo puedo sistematizarlos, que si puedo hacer una macro, la hago y me estoy ahorrando un montón de tiempo. Entonces, bueno, es importante. OneNote es algo indispensable para tener acceso a toda la información, no tener pérdida de información y son notas, es una aplicación de notas en Microsoft Office. Desafortunadamente mucha gente no la conoce, pero es algo
maravilloso. Tiene uno las notas todo el tiempo disponibles en el celular. Si está fuera en la hora, las tiene en el celular. Si está en reunión, también las tiene ahí. Está en el computador, todo está coordinado. Em, y no hay ninguna pérdida de información. Es súper rápido buscar algo. Entonces es algo muy práctico. Outlook, más allá de una administración de emails, y repito, esto va más hacia los estudiantes, es organización de to-dos, ¿no? La nueva actualización tiene problemas todavía, pero, pero Outlook también es una súper herramienta para poder manejar. En este momento, por ejemplo, que tengo 3 proyectos al tiempo para poder sortear, para poder saber qué pertenece a qué proyecto, cuáles son mis to-dos, en dónde tengo algo que hacer. Ahora hay herramientas adicionales con AI, con inteligencia artificial, que le resumen a uno absolutamente los emails, le dicen esta es su tarea, esto se habla, esto se espera de usted, pues algo que ayuda, pero hay que saberlo usar. SAP es el software que se usa acá para costos, que es algo que veremos más adelante, se combina también con i2 perfectamente para poder generar informes y sistematización de informes. Se maneja también Project y Primavera, y perdón, me acabo de dar cuenta que Project está con K, así se escribe en alemán, pero me refiero al Project de Microsoft Office para todo lo que es programación de obra. Y finalmente, i2, que es como base de datos que abarca toda la información del proyecto. Y ahora me concentraré en la parte de i2, que fue prácticamente a lo que vinimos. No, otra vez, la última de texto, y luego ya vamos con muchas imágenes. Es un software desarrollado en Austria originalmente. En Austria se llamaba AUA, y en Alemania se hizo como la versión alemana para i2. El programa está disponible en varios idiomas. Desafortunadamente aún no está en español. Está en inglés, que sería una buena herramienta, una buena posibilidad en Colombia. Me parece un programa espectacular porque lo hubiéramos necesitado muchísimo, por ejemplo, en Proyecto Ruta del Sol, hubiera facilitado muchísimas cosas, y lo conocí mucho después. Entonces, siempre es súper recomendado si alguien tiene la opción de alquilarlo, de comprarlo. Hay versiones prueba y que puedan como empezar a familiarizarse y ver cómo funciona. Y cómo se puede integrar en los proyectos. Es una plataforma de software unificada en la industria de construcción y sector inmobiliario. Yo me especializo en la parte de construcción. No conozco mucho las funciones del sector inmobiliario, pero he escuchado muy buenas referencias al respecto. Facilita en la parte de gestión de proyectos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planeación hasta el acompañamiento después para ¿cómo se llama? Para recuperación, cuando se tiene que hacer una recuperación del edificio después de su ciclo de vida. Y algo nuevo que se está hablando ahorita de i2 5 e incluso 6D. Con 6D se está integrando ya a inteligencia artificial para sistematización, ¿no? O sea, para que todo sea más automático y pues pueda funcionar. A este tema de BIM 5D llegaremos más tarde en una diapositiva. Las funciones claves, gestión durante la vida del proyecto, el BIM 5D, que es una buena espectacular porque integra no solo la parte de costos, sino también está integrando un modelo, está integrando un modelo 3D, está integrando la parte de programación de obra, colaboración y transparencia. Todo el mundo tiene acceso al programa. Uno puede definir quién tiene derechos de trabajar y derechos de solo leer, para que todo el mundo tenga acceso a la información. Esta realmente debe ser la Biblia. Acá debe ser la Biblia de un residente para saber hacia dónde va, qué tiene que hacer, de qué presupuesto dispone. Para la parte de mercadeo, qué presupuesto tenemos también para poder negociar con los subcontratistas o con la parte de materiales, ¿no? La automatización de procesos, pues para la toma de decisiones mediante flujos de trabajo, informes
ya previamente definidos que se pueden adaptar también a las necesidades de cada empresa, la integración de la inteligencia artificial y sobre todo que la plataforma, todo está en línea, ¿no? Entonces puedo acceder desde cualquier lado a la información y no voy a estar atado a un solo computador. Dos, también en la parte, tengo el caso de una obra hace poco, está toda la información detallada, se hace un detalle y un seguimiento de todo lo que ha pasado en la historia del proyecto y esto ayuda mucho en las auditorías. Empecemos con la interfase. Esta es la pantalla principal del programa. Mi versión está en alemán, entonces, bueno, les daré unas luces de más o menos qué es lo que presenta el programa. Como digo, esta es la interfase del menú principal y luego ya veremos en detalle qué funciones tiene cada módulo. Tenemos el módulo de el catálogo de actividades. Luego tenemos el catálogo de actas de obra. Está el sistema de facturación también, que se llama Abrechnung. Tenemos la lista de equipos, se tiene un control de los equipos que hay en la obra también todo el tiempo y de sus costos también, por supuesto. La Abbas calculación es la hoja de cálculo, la veremos luego, donde están todos los detalles, lo que yo nombro la Biblia para el residente. Y en la parte de abajo tenemos una fórmula, un espacio para todas las documentación y conexión de todas las ofertas y contratos que se tienen con los Subpuntanema, bien sea para material o para actividades, y todos los informes que se presentan a gerencia. Son cosas que ya están definidas, están programadas. Como les digo, se puede cambiar. En este caso, mi empresa se llama POA, o la empresa para la que trabajo se llama POA. Entonces tienen todos sus informes ya estandarizados, pues porque somos muchísimas obras. En general, a la parte derecha se encuentra también ya toda la parte de valores, de acuerdo a donde uno acceda. Tiene entonces ya el resumen. Tiene vista rápido, esta es un all-in-one, vista rápida de información general, estados de otros SIS, toda la parte de temas de otros SIS acá en Alemania es, para un proyecto pueden haber hasta 200 otros SIS pequeños. Generalmente, un poco para contextualizarlos, los proyectos acá se hacen por valores unitarios. No se hacen precios globales, sino se hacen actividades por precios unitarios. Entonces se tiene un control de cantidades y sobre esas cantidades se negocia el precio de la obra. Se firma un contrato y al final de la obra, de acuerdo a las actas que se hagan, se van a sumar esas cantidades. Entonces ese contrato que se firmó es como un pronóstico de lo que puede venir. Es la base con la que se debe negociar para todos los temas de costos de administración y todo esto, pero en general son las cantidades las que definen cuál va a ser mi valor. Entonces, este tipo de cosas y de estas, ¿cómo se llaman? Se me olvidó la palabra. Ofertas, no, licitaciones. Estas licitaciones son demasiado detalladas a posición por metro cúbico, por ejemplo, un metro cúbico de concreto para una placa de piso. Entonces, en esa posición está descrito también, veremos ahorita, está descrito qué incluye esa posición detalladamente. Un catálogo de actividades puede tener hasta 2.000, 3.000 páginas, dependiendo de la magnitud del proyecto. Y eso permite que si hubo una variación en el tipo de concreto, por ejemplo, pues si la mitad de las cantidades eran con otro tipo de concreto que era más costoso, pues yo puedo hacer mi otro sí directamente para esa cantidad con otro precio porque fue un cambio en la situación, ¿no? Es un cambio en las condiciones que tuvimos. Entonces, por eso se acumulan tantos otros sí y es un tema muy importante acá para valorar a futuro también cuáles son las opciones que se tienen en el proyecto en cuanto a ganancias. Entonces, el siguiente punto es costos y ganancias. Hay informes, veremos también ahorita, informes que comparan directamente los costos SOL técnicos con los costos IST
de la parte de merchandise, de la parte de comercial. Ya se compara uno a uno y se da cuenta dónde están los problemas, que es lo que lleva a la toma de decisiones. Estado de facturación técnica con todo la parte de las actas, está todo registrado, todo. La interfase también está dada para que el cliente reciba la información en el tipo de archivos que genera este programa. Ellos también integran todo el programa y reciben la información, la importan y tienen todos sus controles de la misma manera. Igual con con los subcontratistas. Si son unos contratistas de tamaño mediano, seguramente trabajan también con AITO. A los pequeños no tanto, pero a los medianos sí. Entonces es algo que facilita mucho todo lo que es el trabajo de facturación. Estado de subcontratistas, también directamente nos dice cuál fue el contrato principal y cuáles son los otros, si es que ha tenido, si son aceptados, si no son aceptados, cuáles son las posibilidades, el análisis de riesgo. Control de equipos de obra, como lo decía, con la lista de equipos para costos y para control de equipos y la evaluación de riesgo y oportunidad. Entramos al catálogo de actividades y presupuesto. Se ve algo así. Este es un ejemplo de un proyecto particular. Entonces, para acá está desarrollo de la receta del concreto. Es una posición paushal. Se calculó por 37.000 euros y toda la descripción está acá. Entonces, todo está documentado y se puede decir al final, efectivamente, el contrato está cambiando y yo necesito hacer un otro sí con esta posición. El programa me permite conectarlo con esta posición y decir, esta posición es un otro sí, va conectada a esta posición en el contrato principal y esta es la valoración para hacer la oferta al cliente. Y este es el detalle del presupuesto, que se llama ABATS calculación de trabajo. Para esa misma posición, tengo toda la información de cuántos son los costos que yo preví para esta posición. Tengo un catálogo de código de costos y ahí defino, esto es una actividad externa, esto me lo va a hacer una oficina, un asesor y el betón prueba de concreto. Esta sí la vamos a hacer nosotros en obra. Se calculan las horas y en esta parte está el resumen tanto de qué dinero dispongo. En este caso, mi dinero disponible es exactamente al dinero calculado. Cuando ya tengo las negociaciones, los contratos con los subcontratistas, esto pues ya va a cambiar, ¿no? Entonces puede pasar que mis costos sobrepasan al presupuesto que tenía y de acá inmediatamente voy a saber en dónde, cuánto está pasando y puedo ver cuál es la situación directa. Puedo seguir trabajando con esta posición o busco otra posición donde me paguen mejor. O sea, hay varios factores a definir. Puedo controlar también las cantidades, cuáles fueron las cantidades que se firmaron en el contrato original y cuáles son las de ejecución. Entonces, bueno, aquí tengo que pasarla, ¿no? Ya no va a ser una posición general, sino la voy a hacer 2 veces, tuve que hacer dos procesos para 2 recetas diferentes. Entonces, querido cliente, esta posición ya no va a ser de 1, sino son de 2. Automáticamente la paso acá, me va a cambiar absolutamente todo el contrato con el subcontratista, todo lo que esté conectado me lo va a cambiar y pues tengo la información directamente. A eso voy con detalle de cantidades y actividades, detalle de costos, presupuestos y contratos con subcontratistas, los análisis de rendimientos. También puedo ver a medida que va avanzando la obra, los residentes tendrían que estar en la posición o en la posibilidad de poder actualizar estos temas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de personal propio, poder decir, acá en este momento calculamos, acá son horas para esta posición, no tenemos personal propio, pero puede que para otra posición sí. Estaban planeadas 1.5 horas y realmente estamos haciendo 3 horas, entonces mis rendimientos no son como los estaba esperando. Y bueno, también controlar el avance para obra y facturación, que está acá con la facturación, son las RE y las LE es mi avance de obra para informe interno, ¿no? Entonces, una cosa son las cosas que yo factura y otra cosa son las cosas que yo registro en el avance de obra para los informes
internos. Facturación, esta es una imagen a detalle de las actas. Es como un Excel, es súper fácil de trabajar. Incluso tiene formas fórmulas ya predefinidas donde uno le dice necesito el volumen de una esfera. Entonces aquí en esta columna está la fórmula 91, que es una fórmula de libre uso con factor. Le puedo decir, no, está la fórmula 30, que es la fórmula para una esfera, y me dice, meta el valor 1, 2 y 3, valor 1 es esto, valor 2 es esto y valor 3 es esto, y me factura de acuerdo a las normas de facturación definidas acá en Alemania. Esas normas también están automáticamente en el software. Entonces dice, ok, esto es un redondeo a 2 cifras. Pum, lo redondea directamente y me garantiza que no esté perdiendo yo este tipo de cosas pequeñas que a la larga en un proyecto gigante pues pueden ser no definitivas, pero pueden ser muy importantes. Luego tiene acá el módulo de factura como tal. Acá se puede generar la factura para el cliente, se puede generar, introducir la información de cuáles son los pagos que ha tenido y todo el seguimiento. Si son 3 clientes, por ejemplo, hay contratos en los que se paga uno, en términos de Colombia sería una factura para el mismo proyecto para la nación, para el departamento y para el municipio. Entonces, al mismo tiempo se están generando las 3 facturas y se lleva control sobre eso. Entonces, actas de avance firmadas, también hay intercambio de esta información con el cliente que también maneja este software. Está todo digital y todo documentado. Control de facturas al cliente y el control de temas de impuestos también después. Y sobre todo los intereses, cálculo de intereses sobre los pagos que no ha hecho el cliente también es un tema que viene casi automático con el programa. Los informes de avance, que es algo muy importante. Estoy viendo que me dice que tengo 5 minutos. Empezamos un poco tarde. Voy a intentar acelerar en este momento. Ya no me demoro casi. Continúa, Eh, no te el, preocupes. el tema de esta definición es una estructura donde estoy conectando en una posición. Por ejemplo, en esta parte estoy conectando los costos de obreros con la parte técnica, que es la parte sol, la parte planeada, lo que debía ser, y al mismo tiempo vienen estos costos de la parte del SAP, que es el software de costos. Entonces, hay una plataforma de intercambio con un tipo de archivo especial donde yo importo acá en i2 todos los costos, que es todo el sistema comercial, y eso me va a generar este informe. Entonces, esto se llama un resumen de la hoja de cálculo o del presupuesto de cálculo. Entonces, por ejemplo, acá tengo una posición con, por ejemplo, acá tengo Stoffe. Químicos para elementos químicos para la construcción. Me dice, mire, en el contrato principal usted tenía un cálculo de 4.700 euros. Luego usted usó esa misma, con estos códigos de costos, usted hizo un cálculo en un otro sí, que significa 17 euros, que son los que en esta columna están todos los costos de los otros SIS que ya están aprobados por el cliente, y acá están los otros SIS que todavía están abiertos, que están en negociación. Entonces dice, en suma, usted tiene 4.800 euros. Usted me está diciendo, para esta actividad, usted me está diciendo que en su sol, su avance de obra tiene un 80% de avance de obra en estos químicos que equivalen a 3.800. Y al mismo tiempo me dice, pero usted ya ha tenido costos por 17.000 euros. O sea, estamos teniendo problemas en este punto. En algún punto tenemos que calcular más químicos, o hemos estado usando más químicos. Entonces ahí es donde entra la parte crítica. Son 13.000 euros que tenemos en menos acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está pasando? ¿Dónde tenemos el problema? Se está usando algo que, por ejemplo, un caso en uno de los proyectos era el concreto que se estaba pidiendo.
los maestros están pidiendo mucho más concreto del que debían, por seguridad, porque estamos usando bombas. Les mostraré ahorita en las imágenes del proyecto por qué usábamos bombas. Y ellos pedían 2 metros más por cada viaje. Claro, al final no se necesitaban esos 2 metros, se necesitaba solo medio metro. Con la segunda mixer se necesitaba solo medio metro cúbico y quedaba 1,5 metros que no estaban usando. Al final ese 1,5 metros de la última mixer se botaba. Y los costos para botar, los costos se me olvidó la palabra en español, perdón, para desechar este concreto, pues estaban aumentando de una manera exorbitante. Teníamos ya costos de 300%. Eso nos lo permitió saber este informe. Entonces, ¿qué pasó acá? Ya nos fuimos a detalle. Entonces, vamos a hablar con los obreros, ¿qué está pasando? Y efectivamente, no, pues claro, estaban pidiendo mucho concreto. Entonces, por favor, empiecen a pedir menos porque esto nos está generando costos tanto para el concreto como para el desecho. Y ese tipo de decisiones se toman con base en estos informes. Entonces, para mí es algo súper importante. Con estos informes es que uno va a las juntas de gerencia a tomar decisiones. Entonces, el punto de acá, definición de catálogo de códigos de costos, técnicos y comerciales, información puntual de puntos críticos, como lo acabo de decir, control de presupuestos de contratos y otros SIS, que es lo que pasaba acá, y la interfase con el programa SAP, que pues es algo muy importante. Mi última diapositiva de i2, que es algo súper importante ahorita, están ofreciendo el 6D. El 6D, entonces hablamos acá, el 3D es con modelo, ya lo usamos en algunas obras, es algo espectacular, es algo, lo que les acabo de explicar en todo está conectado con el modelo. Si yo cambio algo en el modelo, los modelos se trabajan en Revit. Si yo cambio algo en el modelo, automáticamente me va a cambiar todo en la calculación, en la hoja de cálculo, me va a cambiar las actividades, me va a cambiar pues los costos, por supuesto. Entonces es algo que permite tomar decisiones mucho más fácil también con el cliente porque es visual. El problema es visual, no es solamente imaginárselo en los planos, que para mucha gente, para nosotros es algo normal, pero pues si se habla con los diseñadores, a veces hay muchos problemas. Entonces, con el modelo, pues es algo espectacular. Incluye también el cronograma de obra. Entonces, ese es el 4D, cronograma de obra, Zeit, que es tiempo en alemán. Los costos ofrecen el 5D y el 6D, que es toda la parte de sostenibilidad, que es algo nuevo que está ofreciendo i2. En esa área todavía no me conozco mucho. Entonces acá un ejemplo, están toda la definición del modelo, está conectado con el catálogo de actividades, está conectado con las cantidades y me está informando, este es el catálogo de actividades. Entonces es algo espectacular. En Alemania salió una ley hace un par de años, todos los contratos que sean públicos a partir de 5 millones de euros se tienen que hacer con BIM. De lo contrario, no. Si la empresa no ofrece un modelo BIM, no entra en la licitación. No sé cómo sea la situación actual en Colombia. Voy a pasar rápido a los casos de aplicación. Este es el primer proyecto, que es FEA. FEA es una planta de aceleración de partículas como CERN en Suiza. Este es un anillo de apenas 1.1 kilómetros con todo el centro de investigación acá en la parte de atrás. Nosotros construimos la parte norte. Acá se ven nuestros contenedores, que son los azules. Estos edificios, que va el corte acá, y el anillo. Fue un contrato por 210 millones de euros, por consiguiente era muy interesante poder seguir todo el tema de costos. La construcción tenía que ser súper rápido en 5 años. El proyecto es un proyecto financiado por 8 países, dentro de ellos estaba Rusia. Cuando llegó todo el problema con Ucrania, pues hubo problemas de definición como tal, pero pero los 8 países estaban interesados en que esto saliera súper rápido, entonces era tiempo récord. En total, 350.000 metros de concreto para la parte norte, o sea, para el túnel, y ya les mostré un par de imágenes, y para estos edificios. El túnel se hizo a cielo abierto con 27 metros de profundidad y con muros pantalla, muros de pilotes. 300
50.000, 45.000 toneladas de acero se construyeron. Eran unas cosas impresionantes lo que se metía ahí por todo el tema de radiación. Y pues el anillo 1.1 kilómetros. Esta es una foto de donde les quería explicar las bombas. Acá atrás se ve una, porque todo el tiempo tuvimos que trabajar con bombas. Pues claro, todo estaba acá abajo y solo contábamos con la vía externa del anillo. Este es el corte del túnel, de la parte del anillo. Teníamos paredes de 2 metros de ancho. En los edificios que se construyeron hubo incluso una placa de techo de 6 metros de grosor. Fue un reto, o sea, constructivamente es un reto. Temas que fueron muy importantes acá para control y los costos de personal. Como se pueden dar cuenta, nuestros contenedores, que es algo que nos dimos cuenta en algún momento, nuestros contenedores estaban en algún punto ya fijos y nuestros trabajadores tenían que caminar. Si estaban acá en la parte de atrás del anillo, tenían que caminar mínimo 600 metros para hacer la pausa, para recoger material. Entonces, la solución, empezar a poner contenedores cada cierta distancia donde podíamos ofrecer todo el tema de pausas, baños, cuartos de pausa, sobre todo bueno, no sobre todo tanto en el invierno como en el verano, porque la obra nunca paró. Pero gracias a que esos costos de personal en algún momento explotaron, llegamos a darnos cuenta y se tomaron las decisiones a tiempo que se puede mejorar para poder minimizar este efecto, que significa un montón. O sea, de los 200 millones estamos hablando costos de 30-40% solo para personal de administración y un 50, no, un 40% para gente, para obreros. En el tiempo alto de la obra tuvimos 280 obreros trabajando al tiempo, entonces siempre era un tema entre 1 y 2 horas por obrero, es bastante. Nos ayudó en el tema de subcontratistas, porque teníamos más de 120 subcontratistas, entonces para poder hacerle todo el seguimiento, tanto en la parte comercial como en la parte técnica, y la parte de espacio, pues era lo que les decía, de poder tomar la decisión a tiempo de voy a poner un contenedor acá, donde ellos puedan recoger material, voy a repartir el material, no voy a dejar solo un magazine, sino voy a dejar 5 opciones de magazine donde ellos puedan recoger el material pues más pronto. El proyecto de Frankfurt construimos, todavía estamos en el de FEA, lo acabamos de terminar. Este proyecto de Frankfurt es la extensión de una línea del metro. Esta es la estación central, Hauptbahnhof, y hasta acá venía el túnel que estaba, la línea continuaba acá, y nosotros construimos el túnel, que son las líneas amarillas, una rampa que salía a superficie, esto ya, el azul ya es otro contrato, y la estación. Este es un contrato del túnel, son 2 tuberías, cada tubería de 1.2 kilómetros, un contrato por 200 millones de euros, y tenía la particularidad que era el primer túnel que se cavaba con máquina en Frankfurt. Frankfurt, pues, esta es una foto que me encanta, se ve, acá está el túnel de entrada de la tuneladora, o el pozo de entrada, perdón, y se va debajo de todos los edificios. Frankfurt es la única ciudad en Alemania que tiene edificios altos, y pues de esta altura generalmente no están permitidos, pero como después de la guerra esta parte de Alemania quedó para Estados Unidos, se viralizó un poco eso, entonces no estamos en Manhattan, pero el río que pasa por acá se llama Main en alemán, entonces estamos en Manhattan, y ese fue el desafío acá. Adicionalmente, bueno, está la tuneladora que se usó allá, diámetro de 7.1 metros, una longitud de 120 metros, se lleva por partes y se instala en el pozo de entrada. Una foto de esta ya estaba la parte derecha, la tubería derecha ya estaba lista y se estaba iniciando con la parte izquierda. Y ya, pues bueno, el túnel terminado. Tuvimos problemas con cimentaciones de los edificios existentes. El túnel está a 25 metros de profundidad, pero teníamos, se me olvidó el nombre en español, ANCA. ¿De pilotes?
No, los pilotes no, las que se sostienen. En los muros pantalla se hacen las inyecciones para que se sostengan Anclaje. hacia atrás. Sí, anclaje, perdón. Y eso nos generó un problema también con la tuneladora, entonces entramos a analizar ahí también con los datos que teníamos cuál era la situación. Controlling dio la opción 1, nos podemos quedar quietos, informar al cliente y tenemos un efecto de 2 meses más estos costos, o tomamos el riesgo nosotros, reparamos de inmediato y evaluamos cuánto va a salir. Esta otra foto también me encanta porque muestra cómo está la estación, o sea, el túnel viene desde acá atrás era donde estábamos, viene, pasa por acá, se hizo la tuneladora, pasó derecho las 2 veces y siguió hasta la estación central allá atrás, y luego se empezó con la excavación de acá. Esta parte se hizo con muros pantalla, y cuando se llegó a las tuberías se tuvieron que rellenar con tierra y con cemento para que no flotaran, ¿no? Por el nivel freático. Es bastante interesante, pero em, temas acá importantes, la liberación de campos minados por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Acá siempre se tiene que hacer una liberación de minas que estén todavía enterradas, proyectiles que estén todavía enterrados, los edificios existentes, obviamente por todas las cimentaciones, y nuevamente acá los costos de personal que explotaron. Esta otra foto muestra también la estación desde otro punto. Esto es un centro comercial y allá la estación central tiene que estar por este lado, entonces por acá pasó el túnel. La estación estamos terminándola en este momento, el proyecto debe terminar en 2028. Südlink. Südlink es un programa energético de Alemania. Con toda la crisis de Ucrania se empezó a mover toda la energía renovables. Alemania tiene mucha energía eólica en el norte y mucha energía fotovoltaica en el sur. Entonces, en verano hay mucha energía en el sur y en invierno hay mucha energía en el norte. Esta línea lo que hace es transportar en los dos sentidos la energía de acuerdo a la temporada donde está. Nosotros construimos los pozos y el túnel, que es de 5.2 kilómetros. Este es como un detalle del pozo de llegada. La salida fue de la parte norte, estamos cerca de Hamburgo. Esto es bien al norte, pasa bajo el río Elbe, que tiene tránsito todo el tiempo, pasamos más o menos a 15 metros, 18 metros de profundidad y vuelve a salir a superficie en la parte sur. Contrato de 250 millones de euros, construcción de 3 años, un túnel de 5.2 kilómetros, y este es el corte más o menos de cómo luce la estación. El pozo de entrada. Entonces hay unos trafos, hay unos muffins, se llaman, que convierten la energía en los cables y luego pasan los cables por dentro del túnel. Südlink también, con una tuneladora, todo definido. Acá casi no, acá todos los túneles son con tuneladora, pocos se hacen a mano. Una foto de cuando se estaba bajando ya la tuneladora, la primera parte, el cabezal, y esta es la parte de la organización de obra, ¿no? Problemas que tuvimos acá, perdón, problemas que hemos tenido acá, nuevamente los costos de personal que han explotado y los temas de otro SIS con el cliente. Entonces también una vez Controlling entra ahí a evaluar esos temas y a entregar opciones para que gerencia tome decisiones. El último caso de aplicación se llama Südschnellweg en Hannover, es un cambio, esta es una arteria vial de la ciudad en la parte sur. Viene de una parte que es un humedal, muchísimos problemas ambientales, muchísimos detractores, muchísimos opositores, y entra a un túnel que es actualmente un puente. Pero el puente, no sé si han escuchado, la infraestructura en Alemania está deteriorada, o sea, es infraestructura que se construyó en los años 60 y ahorita ya están a tope, entonces hay que cambiar absolutamente todo. Nosotros estamos encargados de la construcción de este túnel, pero para construir este túnel, les mostraré en un momento, es un contrato de 332 millones, construcción de 8 años, en total son casi 200.000 metros cúbicos de concreto, 26.000 toneladas de acero y 750.000 metros cúbicos de movimiento de tierra, sobre todo en la parte de atrás y lo que es el túnel. Este es el corte. El puente amarillo es el puente existente que tenía que ser demolido sí o sí. Voy a usar un
un término muy coloquial, para antier es tarde, porque el puente estaba en situación completamente crítico, le hicieron postensionamientos, pero estaba muy crítico. Entonces lo que hizo la ciudad fue generar este proyecto para cambiar y para mejorar la calidad de vida. Entonces, en vez de puente van a hacer un túnel, pero como se necesitaba quitar el puente cuanto antes, la opción fue construir un puente en acero temporal. Entonces se construyó el muro pantalla norte, sobre eso se cimentó el puente, se construyó el puente, se abrió la vía a tránsito por este lado, ya se tumbó en este momento el puente, se está construyendo el muro pantalla sur y luego entramos nosotros a construir el túnel. Esta es una foto de la ejecución, este es el puente viejo y acá ya estamos con el puente nuevo. Aparte de eso, es un programa, es un proyecto crítico por todo el tema que es dentro de la ciudad y pasa una línea del metro acá abajo, entonces no se puede cortar el servicio de transporte en ningún momento, cuando sea necesario solo en las noches, entonces ha tenido sus retos. Nuevamente acá ya tenemos el puente en funcionamiento, ya lo pusimos en funcionamiento hace un año y ya se tumbó todo el puente existente. Temas acá, presión política de acción y decisiones rápidas, porque es un proyecto insignia para el gobierno, por todo el problema de que el puente estaba que se caía, y negociación de precios globales y toma de riesgo. En ese momento nosotros hicimos una oferta y quisimos en algún momento hacer una negociación para precio global. Entonces, claro, Control entra en ese momento y dice, bueno, según los datos que tenemos, estos son los riesgos que corremos. O sea, si tenemos sobrecostos en personal, al negociar un precio global, ya no vamos a tener una opción de hacer un otro sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, claro, como firma, sacar provecho al respecto y que no nos vaya a afectar y que tampoco vaya a afectar al cliente? Y sobre todo porque estamos en la mira de toda la prensa, es bastante crítico. Y por los opositores, pues también es muy, muy importante. Nada, para terminar, pues un lema, me robé esta diapositiva del formato de la empresa, es una imagen que me parece muy, que define mucho lo que es nuestro trabajo, y el lema es: construcción es un negocio de personas, people business. Para mí, yo siempre lo agrego, es también un tema de trabajo en equipo, y es algo muy, muy importante poder interactuar con todo el equipo. Hasta acá, pues, esta mi presentación. Espero haberles dado una idea de qué es y cómo se maneja i2 y de los casos de aplicación. Voy a mirar las preguntas y vemos entonces, ingeniera, veo que es algo para la Gracias. ESI, no sé. Sí, Y, gracias, Francisco. ok, Muchas gracias por esta presentación y por este panorama de los proyectos tan importantes en los que estás participando. Entiendo que esa herramienta y tú es una herramienta totalmente integrada, ¿sí? O sea, y precisamente es lo que facilita la toma de decisiones oportunas. Hasta genera otros sí, facturas, fue lo que pude escuchar. Y entonces, pues eso es una maravilla, ¿no? sí, señora, así es, así es. O sea, es una plataforma que le permite a todo el mundo estar actualizado. Y Ujú. sobre todo este tipo, los riesgos son increíbles. O sea, de un momento a otro, una situación tan pequeña como la distancia hacia los contenedores del magazine o de los de almacenaje, le pueden cambiar de inmediato los costos en un 5%, que van a tener efecto directamente en el resultado del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar eso a tiempo? Es el tema siempre. Bueno, aquí tenemos a Luis. Luis, por favor, ¿puedes apoyarnos con las preguntas para Francisco? Sí, claro, sí, señora. Entonces, por aquí tenemos la primera pregunta que nos hicieron. Es, ¿cómo puede un ingeniero civil especialista de la escuela acceder a un curso en Alemania que nos pueda capacitar en el tema de construcción, operación y mantenimiento de líneas férreas? Por ejemplo, como las que se usan en los metros. Bueno, el título de la escuela, si quieren hacer algún tipo de curso o especialización o esto, el título de la escuela está completamente homologado en Alemania.
De hecho, se puede empezar a trabajar, uno puede empezar a trabajar acá sin necesidad de una homologación, em, bajo la condición que uno no firma como ingeniero, pero está completamente homologado. El acceso a una universidad es muy fácil. El tema es el idioma, por supuesto. Hay instituciones que asesoran este tipo de cosas. Les recomiendo acercarse al DAAD, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Ellos tienen toda la información en cuanto, hay posibilidades de becas, pero también está la posibilidad de asesorarse con, ellos tienen como el centro de información de varias universidades. En Colombia yo participé de una feria de universidades internacional. Siempre van al menos unas 5 o 6 universidades alemanas. Les puedo dar una información, se llama Make It in Germany. Les voy a escribir el link. Make It in Germany.com. En esa página está descrito todo el tema de estudios, de opciones, de universidades. Es una opción para conectarse con este tipo de temas. Hay universidades especializadas en el tema, pero la parte férrea está en todo lado. O sea, acá el tema férreo es un tema normal, ¿no? Acá se mueve uno en tren para todo lado. Todas las universidades ofrecen buenos programas en esa área. Gracias, Francisco. Precisamente eres graduado de la escuela y hiciste una especialización, me imagino, en estructuras, no sé si es construcción o... El caso es que nosotros tenemos precisamente un convenio firmado con Metrolínea y Cian, y precisamente estamos organizando cursos y capacitaciones en todo lo que es operación y mantenimiento de toda la línea férrea. Y desde el programa desde nuestro Centro de Estudios de Estructuras, Materiales y Construcción, estamos precisamente también por oferta en educación continuada, ofreciendo. Tendremos ya 2 cursos que estamos preparando para ofrecer el año entrante, precisamente sobre análisis, diseño, operación y mantenimiento de estas vías férreas. Ok, es una muy buena opción. Sí, así es. Y Francisco, y con todo esto que acabas de comentar y todo, pues yo creo que hasta nos puedes colaborar con cursos por educación continuada en toda esta parte del BIM 4D, 5D, hasta 6D, porque nosotros acá en la escuela desde hace ya varios años tenemos cursos en esta metodología y pues queremos seguir avanzando en todo este proceso y pues con toda esta experiencia que tienes, sí podemos estar revisando esto, pues, ¿qué más podemos ofrecer? Y pues ahí te voy a estar contactando y ustedes que están presentes para que estén muy pendientes. Claro, con mucho gusto, ingeniera. Ujú. Siguiente ¿Sigue? pregunta. Sí, por favor. Ok. Bueno, la siguiente pregunta que realizan es que si para acceder a la beca lo recibieron por porcentaje de conocimientos o por rendimiento académico. Las dos eran importantes. El tiempo mínimo sexto semestre creo que es. No sé si ha cambiado. En mi época era mínimo estar cursando sexto semestre o haber cursado 60% de los créditos, ya me acordé, y tener un buen promedio. O sea, las dos son relevantes. Así es. Ok, pasando entonces a la siguiente pregunta. Preguntan que para la gestión del ciclo de vida del proyecto, ¿qué guía utilizan? ¿Ponen el ejemplo del PMBOK del PMI o qué tipo de documentación utilizan? No, realmente toda la información del PMI, o sea, Europa está muy desconectado, no puedo decirlo muy, pero está bastante desconectado de todo lo que es Estados Unidos, reglamentos de Estados Unidos. Europa tiene sus propios sistemas. En algún momento quise hacer la certificación PMP y acá me dijeron como, ¿qué es eso? No lo necesito, o sea, eso acá no es relevante. Em, el ciclo de vida del proyecto generalmente está definido por las reglamentaciones. Acá se tiene, por lo menos en Alemania, hay una norma que es la VOB, que es la que define este tipo
de procesos, tanto en la parte técnica como en la parte legal, toda la parte de contratación. Siguiente Ok. pregunta. La siguiente pregunta, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer las dos en una sola. Entonces, preguntan que si en la red existe algún manual del manejo de E2 y que si sabe cuántas APIs maneja el software para la interpolaridad con otros softwares. Sí hay documentos disponibles, pero máximo en inglés. La página, pueden buscarlo en Google directamente, i2 arriba, y les va a salir toda la página comercial de ellos, donde les muestran cuál es toda la opción que ofrece el programa y algunos manuales básicos, por supuesto, pero hay videos que explican y están disponibles en su página. Pudiera quizás buscar y les envío el link. Para los APIs, interfaces, ¿sabes cuántas APIs maneja el software? No lo sé, no lo sé. Pero, por ejemplo, para toda la parte de todo lo que es modelación de BIM, maneja todo lo que es AutoCAD, integra AutoCAD y Revit, pues AutoCAD también, Revit es también AutoCAD. Para la parte de costos ingresa SAP, no sé bien, sé que hay otro programa estándar, pero no sé bien cuál es realmente, porque siempre trabajamos solo con SAP. Para la parte de integración con planeación, con cronograma de obra, maneja Primavera y maneja Project, los dos están bien. Y ya, esa es la información que podría darles. De resto, ya lo que diga es mentira, realmente. Siguiente Ok. pregunta. Bueno, voy a aprovechar que estamos hablando del sistema del software para hacer otra pregunta relacionada con esto que hicieron acá. Y es que si esta herramienta que nos presentaste se puede asemejar a la herramienta Talk Planning. No conozco Talk Planning, realmente no sé. Cuando trabajé en Colombia, siempre estaba la pregunta de no tenemos una herramienta que integre todo. Por eso fue para mí una maravilla cuando llegué acá y dije, podría ser muy interesante que el software pudiera traducirse a español y pudiera generalizarse en Colombia, poder llegarlo a usar. No conozco Talk Planning. Ok. Otra pregunta que realizaron es ¿cómo fue tu proceso para trabajar en Alemania? Mi proceso, bueno, yo estudié acá el máster, entonces no tuve que hacer ningún tipo de homologación. Como les decía, em, técnicamente no hay que hacer una homologación como tal si uno llega a ser un asesoría técnica, por ejemplo, trabajar en el área de diseño de una empresa donde uno no firme planos, no firme documentos, uno puede llegar a trabajar con el título así como está. De hecho, con nosotros trabaja también la ingeniera Jennifer Rodríguez, trabaja en el área de actas y cantidades. Y bueno, ella dio el salto también, estudió en la escuela y llegó acá. Luego, lo importante es el idioma, ¿no? Hay que sufrir un poco con el idioma. Al principio es importante hablar alemán. En Alemania, desafortunadamente, en bueno, hay muchas empresas de construcción en las que es importante, sobre todo en los proyectos de túnel, se maneja mucho inglés, pero para trabajar acá en Alemania sí es muy importante hablar el idioma. Aparte que es importante para la integración cultural, ¿no? Si no, hay mucha gente que se siente discriminada porque no entiende, se pierde muy fácil, no entiende en las estaciones de tren cuando cambian de rieles de líneas los trenes, entonces pierden el tren. Entonces es algo que tiene que formar parte de la integración. El idioma es algo muy importante. Como tal, el proceso técnico realmente no es tan complicado, solo es conseguir una oferta y ya, de hecho, si uno tiene una oferta y un buen salario, puede conseguir una tarjeta azul y venirse. Tarjeta azul se llama Blaue Karte, que es la Blue Card, que es la versión de la Green Card de Estados Unidos. Ok, ingeniero. Otra pregunta que nos realizan es ¿cuáles han sido las desviaciones relevantes que has podido controlar con la herramienta que usas para el caso del contrato a precio global? Realmente, en el momento que se firma un precio global, ya
se echa la bendición. Pero lo más importante es tener el seguimiento tanto de Shalom, Formaleta, o sea, los costos importantes son equipos, formaletas y personal. Esos son los tres que uno tiene que mantener bajo la lupa todo el tiempo para que no se le salgan de las manos. Esos son los tres que pueden explotar en algún momento y son cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, en un proyecto también tuvimos, por ejemplo, que terminamos de usar, tenemos muchísima formaleta alquilada, terminamos de usarla, pero no teníamos el personal para limpiarla y organizarla. Duraron 3 meses, todo el equipo, todas las formaletas duraron ahí 3 meses donde estábamos pagando renta de 200.000 euros al mes. Estoy hablando de un proyecto de nuevo de 300 millones de euros, pero al final pagamos 600.000 euros sin saber por qué, ¿no? Hubiéramos invertido un par de obreros más en 2 semanas que hubieran organizado todo y nos habían costado máximo 50.000 euros y no perdimos 600.000 euros. Entonces, concentrarse en esas 4 áreas es lo más importante. O sea, 3, personal, incluido toda la parte técnica y la parte obrera, formaleta y equipos. Ok, ingeniero. Acá otras preguntas que nos realizan es, ¿qué guías sugieres para aprender de dirección y control de proyectos y aplicar en Europa o América? Y aquí mismo esta persona nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos brindarías para el control de proyectos en consultoría o diseños? Recomendaciones para el control de proyectos. Bueno, en diseño, habría que pensarlo bien. En diseño, bueno, pues en diseño como tal, un software de estos de iTunes, yo creo que sería demasiado, ¿no? O sea, es un control de costos, pero los costos no van a escalar tanto pues a la misma manera. Ahora, hay empresas acá que hacen el diseño y la interventoría, entonces en ese momento sí es muy importante poder contar con un software de estos para poder comparar todo lo que está pasando, porque pues, el cliente o el ejecutor pues va a intentar de mil maneras sacar otro SIS. Recomendaría sobre todo sí, ¿qué recomendaciones sobre el control de proyectos en consultoría y diseños? Sí, pues no, concentrarse en la parte de de programación y la parte de los costos. Ya de resto ahí no se me ocurriría en este momento algo adicional. ¿Y qué guía sugiere para aprender de dirección? ¿Podría especificar de pronto un poco más la pregunta? No entiendo. ¿Qué guía sugiere para aprender de dirección, control de proyectos y aplicar? No, no se me ocurre. Tendría que mirar si hay algún, algún documento oficial que pueda servir como guía. Generalmente todo se basa en las normas DIN y bueno, podría recomendarle la FAO-V, la VOB, que es toda la alineación técnica, la que nombré hace un momento, la alineación técnica y la alineación de definición de contratos en Internet. Seguramente hay algunas traducciones y son 3 partes, es la parte A, la parte B y la parte C. La parte C es la parte técnica y la parte A es toda la parte de contrataciones. Y también se define toda la parte de licitaciones. Entonces, licitaciones, contrataciones y parte técnica. Ahí está todo. FAO o V o B. Ok, ingeniero. Por aquí nos realizan otra pregunta y es que las compras las definen en un área específica o también son del hacer y controlar en E2. Se pueden hacer en i2. La opción, hay un módulo especial para, para este tema y se pueden meter los oferentes